Gloria a Dios. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Dios los bendiga. Qué bendición para mí, como siempre, es estar frente a la Biblia, frente a ustedes, para compartir lo que el Señor quiere que hagamos, para estudiar e instruirnos en la palabra de Dios, que es no palabra humana, pero es palabra divina, lo cual significa que no es la opinión de Dios contra la nuestra, sino que nosotros nos aplicamos, nos sentamos y escuchamos a Dios y aprendemos y así crecemos, ah, buscando ser instruidos y luego practicar pues la palabra de Dios. Um, Simplemente antes de comenzar quisiera um, decirles que estamos todavía pasando estos tiempos difíciles y que es necesario que todavía nos sigamos protegiendo, que usemos nuestras mascarillas, que usemos nuestros guantes, que tengamos amor por los demás, que seamos compasivos con la gente, porque no podemos, si creemos en Dios, tenemos que vivir en amor. Si hay gente que es más débil, que está más vulnerable a este virus, y no podemos ser como personas locas que no creemos y que queremos como burlarnos de alguien que está bien protegido o algo al revés. Al contrario, tenemos que cuidar a los demás, a las personas que tienen alguna otra enfermedad como diabetes o algo así, que son más vulnerables o que están más grandes de edad. Nosotros tenemos que cuidarlos a ellos, pero tenemos que cuidar a la gente más joven, familiar de ellos, porque este virus puede nomás ser acarreado y tenemos que ser cuidadosos en eso, ser cuidadosos en nuestras vidas, confiar en Dios. Yo creo verdaderamente que Dios permitió esto por razones que Él tiene y tenemos que enfocarnos en sus razones y no en nuestras razones. En lugar de estarnos quejando, tenemos que aprovechar que esto es para su gloria, ¿sí? Que tal vez, muy probablemente, que hoy tú estés escuchando esto, que tal vez nunca lo hubieras escuchado, tal vez nunca hubieras puesto atención a la palabra de Dios, pero es un momento clave que el Señor escogió para que lo escuches, para que crezcas, para que tengas conciencia de que hay un Dios que puede y que tiene toda autoridad, ¿sí? Y que no solamente puede sanarnos, pero puede sanarnos del alma y puede llevarnos al cielo y vivir una vida eterna con Él. Así comenzamos. Voy a dar un pequeño resumen, voy a tratar de ser bien corto antes de comenzar y ahí vamos. El resumen del versículo 22, porque vamos a ir casi de versículo por versículo. La carta de Juan es tan amplia, las cartas de Juan tienen tanta sabiduría, tanto que darnos, que no puedo ir por muchos versículos. Honestamente, un versículo es suficiente. Este versículo está súper bueno. En el versículo 22 vimos esto. Es 1 de Juan capítulo 3, versículo 22, que fue el último estudio de Juan. Dice, es súper importante, déjese lo leo, 22, para que luego ya tengamos conciencia de qué estoy hablando. Versículo 22 dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Obviamente, versículo maravilloso. Yo puse acá de esto. Es súper importante que sepamos que qué es lo que Dios dice, ¿sí? Que pongamos atención, qué es la opinión de Dios, qué es lo que Él manda, qué le gusta y qué no le gusta. Porque si lo que conoces para agradar a Dios no es la Biblia, entonces es mentira, ¿sí? Y de nada te sirve a ti y de nada le sirve a Dios, ¿sí? Lo que conoces para agradar a Dios no es bíblico, ni lo uses. Debes de quitarlo y debes de buscar qué le gusta a Dios para que se lo ofrezcas, como a Él le gusta, no como tú quieras. Dice, todo lo que existe, Dios lo habló a existir. O sea, es el ser más poderoso del universo, el cual Él creó. ¿Sí? Nomás ponte a pensar en eso. Él es el todopoderoso, Él es eterno, Él es el único Dios que existe. Nadie más te oye cuando oras. Nadie más te oye cuando oras. Nadie. Ni los ángeles o alguna persona muerta. Solo Jesús. Y conoce tu necesidad. Imagínate, no es necesario que alguien más te oiga. Nadie más te puede oír. Pero Él es el Todopoderoso. Y cuando tú oras, de acuerdo a su voluntad, Él te escucha. Luego, Él conoce tu necesidad. Y te contesta de lo que tú le pides. El gancho, ¿sí? O la razón o la forma que Dios te escucha y te contesta de acuerdo a lo que tú le pides es que tú lo amas, que tú lo obedeces y que vives en Él. Y Él te contesta, porque te ama. No es tan difícil. Es la clave, es la verdad. Así continuamos con el versículo 23.
Voy a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, háblanos hoy. Ayúdanos para que cuando oigamos tu voz, lo entendamos. Así, danos el poder en el Espíritu Santo para que lo entendamos claramente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un versículo que encierra todo, o más bien la introducción a lo que es el estudio de hoy, es esta. ¿Okay? Déjenme le leo el versículo para entender, o sea, para que tenga sentido lo que voy a decir ahorita, pero en el versículo 23, que es solamente el que vamos a estudiar hoy, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Entonces, el versículo 23 dice así: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Si te fijas, son dos mandamientos, pero Él no dice, esos son mis mandamientos. Aquí dice, este es su mandamiento, que creas en el nombre de Jesús y que nos amemos unos a otros. Es un mandamiento. Está por toda la Biblia. No son dos mandamientos, es su mandamiento. Y esto nos vamos a pasar en todo rato. Primeramente, mandamiento incluye obediencia. Y luego vienen las dos cosas que él requiere. Si haces esto, Él escucha tu oración. Dijimos en el 22 y vamos a hacer referencia. Ahora, un versículo, la introducción a este estudio, en un solo renglón, dice: ¿quién es el que debe obedecer su mandamiento? ¿Para quién va dirigido esto? ¿A quién le habla Dios? ¿Quién debe obedecer su mandamiento? Creer en Jesús y amarnos unos a otros. Piénsalo. Eso es lo que vamos a discernir en esta mañana. ¿Okay? ¿A quién le habla Dios? El mapa del estudio, en el versículo 23, que es el único que vamos a ver, puse así: el Padre quiere establecer, obviamente que habla el Padre porque Él dice que obedezcan a su Hijo Jesucristo. Entonces el Padre, Dios infinito, nos habla y dice así: el Padre quiere establecer quiénes son los hijos de Dios. Y son los que ya no habitan en pecado y creen en el que destruyó por amor nuestro pecado. Ahora aman a los demás por obediencia a Dios. ¿Te fijaste? ¿Descubriste a quién va dirigido esto? A los hijos de Dios. A los que ya no habitan en pecado y que aman, que creen en el que quitó el pecado de nosotros y ahora aman porque Él nos ama. Así de sencillo. ¿A quién va dirigido? ¿A quién se dirige Dios cuando dice obedezcan lo que les digo? Este es mi mandamiento. Sí, no al que no cree. No al que no confía en Él, al que ha sido salvo, al que ha sido redimido, el que ha aceptado la sangre de Cristo como su pago total por sus pecados, porque entiende que Él lo hizo por amor, por nosotros. Un versículo que encierra el estudio está aquí a la vuelta de la hoja, que es en 1 de Juan 4, es el 11, pero voy a leerles el 10 para que tenga sentido. Vea lo que dice. 1 de Juan 4, 10, pero el 11 es la clave. El 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Conocemos el amor en que Dios, sin tener Él ningún beneficio, envió a su Hijo a morir por tu pecado y por el mío. Ahí conocemos el amor. Ahora, dicen en el 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Sí, el mandamiento de Dios de que creamos en el que Él envió y que nos amemos unos a otros encaja con lo que te está pasando, con que tú eres salvo. De eso vamos a estudiar. Vamos a poner todo el énfasis bíblico en ese punto, en obedecer esos dos puntos, que es un solo mandamiento. Poderoso Rey, ábranos la cabeza, Señor. Danos a entender qué es lo que nos quieres decir. Y no nomás lo entendamos y digamos, oh, lo entendí. Pero ayúdanos a practicarlo, a llevarlo a nuestras vidas como hijos tuyos que manifiestan que somos tuyos y que llevan tu mensaje a otros con la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Emocionado estoy por el mensaje que vamos a tener hoy. Comenzamos leyendo el versículo otra vez. Es 1 Juan capítulo 3, verso 23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. La primera referencia
que veremos en ese estudio es el versículo anterior a este. Sí. Pues aquí vemos los mandamientos de creer en el Hijo de creer en el Hijo de Dios, quien es Jesucristo, y el de amarnos unos a otros. ¿Sí? En este vemos los mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Qué es lo que Dios requiere? Y en el 22, vea lo que diga, vea lo que decía el 22. Y si cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Sí entiendes? Si Dios concede tus peticiones, si tú crees en el nombre de Jesucristo y amas a tus hermanos, o sea, nos amamos unos a otros. ¿Sí? Entonces es la clave. La clave del 23 es saber qué dice el 22. Amén. Dice, hermanos muy queridos míos, aquí hay una gran enseñanza, la cual está en el contexto de la fe. Sabemos que Dios no quiere que digamos palabras mágicas o fórmulas espirituales donde Dios se sienta obligado a hacer lo que le pedimos. ¿Sí? No estamos buscando tener la clave, la palabra clave para obligar a Dios a hacer lo que queremos. ¿Sí? Hay mucha gente que cree así. Y está mal. Me acuerdo, no voy a ir allá, pero me acuerdo cuando había unas personas que miraban cómo Pablo sacaba a los demonios de otras personas y luego ellos empezaron a hacerlo y le decían a los demonios, en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo, salte. Sí, y una vez un demonio salió y dijo, conozco a Pablo, dice, conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Y ¡pau! Que los agarra a golpes y los dejó todos, dice que los dejó golpeados y desnudos el demonio. Si la razón es de que nosotros no podemos usar claves o fórmulas para manipular a Dios o su Espíritu Santo, sí, para hacer lo que queremos, no es eso. Sí, aquí estamos hablando de que Dios nos salvó por amor, sí, y Él quiere que seamos recíprocos y que también amemos, primeramente que creamos en su nombre, que es gloriosísimo, sí, en su poder y su majestad, y luego que nos sometamos a tal cosa, sí, y amemos, especialmente lo amemos a Él. Sí, esa es la clave, esa es la forma que Dios quiere que nos dirijamos a Él y que estemos con Él para siempre. Dice, por lo cual, sí, una vez que sabemos que a Dios no podemos obligarlo o manipularlo, dice, por lo cual debemos ser muy claros en este punto. A Dios le agrada que le seamos obedientes y sumisos a su palabra. Acuérdate de esto, Dios quiere que le seas obediente y sumiso a su palabra. Obediente, no en lo que tú quieras ser obediente, pero sumiso a lo que Él dice. Y así andemos en su voluntad. Todo esto es lo que nos va a identificar como salvos, como hijos de Dios, a quien va dirigido el estudio. En Cristo Jesús somos hijos de Dios. No sé si sepas, sí, pero todos somos criaturas, solo unos son hijos y son los que crean en el nombre de Jesús. Creer pues en el nombre de Jesús significa que nunca podemos pedir nada al Padre si no ponemos por enfrente nuestro al Hijo de Dios. Sí, no importa qué santo o qué lugar de autoridad tengas o cuánto tiempo tengas de cristiano. Si tú crees que puedes arrimarte al Padre sin Jesús, entendiste mal las Escrituras, has entendido mal durante toda tu vida. La única forma posible de acercarnos al Padre es en el Hijo. Es en su Hijo Jesucristo, en quien Él tiene complacencia. Sí, Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Sí, siempre de los siempre, sí, tú tienes que aproximarte al Padre en el nombre de Jesús. Si no, entonces no vale, no te puedes arrimar. Es así de sencillo. Te estás engañando a ti mismo. Nosotros somos dignos en Cristo Jesús, merecedores de estar en su presencia, de que Él nos hable y nos abrace y nos dé el cielo para siempre en Jesús, en el Hijo, en el nombre del Hijo, la autoridad del Hijo. En Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si todo es por medio de Él, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Si no hay una persona diferente, viva o muerta, que nos pueda representar con Dios más que Jesús. Más que Jesús. Y en Él tenemos mucho, tenemos todo, es más. Toda bendición espiritual, dijo el Señor, que nos ha dado, sí, cuando estamos en Él. Dice, no hay poder en nuestro nombre ante Dios. Pero cuando sumergidos en Jesús confiamos que su nombre nos incluye ante el Padre, entonces tenemos esperanza.
Jesús dijo que los que habitan en Él somos uno con Él, al Padre agradamos. Al Padre agradamos. Sí, la única forma de agradar al Padre es estar en el Hijo. Dijimos en el estudio pasado, ¿cuál es la obra de Dios para que la hagamos? Jesús dijo, la obra de Dios para que la hagamos es creer en el que Él envió. Así de sencillo, así de sencillo. De hecho, el Padre dijo esto en Mateo 17:5. Dice, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Sí, estaban en la transfiguración. Dice, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Oye a Él, síguelo a Él. Si quieres arrimarte al Padre, si quieres ser salvo, si quieres tener la vida eterna, si quieres que Dios te bendiga cada día, oye al Hijo. En Él Dios se complace. El Padre se complace en el Hijo, y si tú estás siendo uno con el Hijo como el Hijo quiere, entonces tú y yo la tenemos hecha. Si no, no la tenemos hecha. Necesitamos como dominarnos, como someternos a su voluntad, a su plan, escuchar su voz, viendo las Escrituras, obedecerlas, someternos a las Escrituras, estar en el Hijo, ser uno con Él. Pedir en el nombre de Jesús es, fíjate, piensa esto, pedir en el nombre de Jesús es pedir acreditados por Él ante el Padre. Si tú vas ante el Padre y le exiges y le gritas, y es más, te cortas y le dices que tú lo amas y todo esto, pero no tienes a Jesús en ti, de nada sirve. Dios no te ve, no tienes autoridad para llegar ante el Padre, punto y aparte. Por eso es una orden, piensa esto, una orden, cree en el nombre de Jesús. Si eres hijo de Dios, ni siquiera hay una opción. Tienes que creer en el nombre de Jesús y luego tener al Padre en ti. Él te escucha, te ama tanto, pero tiene que ser como Él dice. Ahora, ¿por qué es eso? ¿Por qué es Dios? ¿Por qué Él es Dios? ¿Vas a alegarle a Dios? ¿Piensas que tu opinión es más buena? Sí, Él es el dueño del cielo. Él es Dios. Y Él dice eso. En Juan 16:24 dice, hasta Jesús dijo esto, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pedir en el nombre de Jesús, cuando lo entiendes, te tiene que llenar de gozo. Te tiene que llenar de una alegría perfecta. Ahora sabes cómo llegar al Padre. Sí, ahora entiendes cómo es que tienes acceso a la gloria del infinito Dios que existe en una luz inaccesible. Ahora entiendes, comprendes el camino y lo tienes. Tu gozo está completo. ¡Qué bendición, hermanos! Dice, nuestro gozo debe ser siempre sabernos en Jesús. En Juan 14, del 12 al 15 dice, de cierto os digo, esto es de veritas, esa es la verdad. Dice Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Porque son las mismas obras. Ahora tienes esta conexión con Él, imagínate. Pero luego dice el Señor Jesús esto, fíjate. Dice, y aún mayores hará. ¿Por qué? Dice, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, que tú estás en el Hijo. Dice, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Fíjate en la siguiente frase, porque todo esto te gusta. Pero vamos a hacer más grandes obras que las que Jesús hizo aquí en la tierra. Pero fíjate en la frase que sigue, porque no podemos nomás agarrar una frase fuera de contexto y luego irnos corriendo o brincando en una pata. Lo cual debes hacer cuando entiendas todo, pero entiendas todo. La siguiente frase es, si me amas, guardad mis mandamientos. Si me amas, guardad mis mandamientos. Cuando tú amas a Dios, tu gozo está completo, porque ahora Él y tú son uno, llegando ante el Padre. Y Él escucha tu oración. Y no hay una forma de que Dios ignore el que viene en la autoridad de su Hijo, porque Él dijo, en Él tengo complacencia. A Él oíd, síguelo. Y Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Sí, tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Es importante
que Dios nos diga esto en una forma de orden, ¿sí? Es un mandamiento. Es importante y es raro a la misma vez, ¿sí? Porque de repente muchos, tal vez tú, pienses que cuando tú amas es porque te nace amar, es porque sientes mariposas en la panza o sientes o ves un arco iris en la otra persona, ¿sí? Y luego por eso los amas. Y la razón o la verdad es de que no sucede eso. Sí, nosotros no amamos porque, en primer lugar, porque no somos gente que ama. Sí, necesitamos aprender esto. Dios dice que nos amemos. Es una orden. Ámense. Pero ¿por qué en forma de orden? Ahí te va, ahí vamos. Dice Dios en una orden que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Así vamos a dividir en las dos partes. Uno es creer en el Hijo y luego amar. Entonces, uno es Dios nos obliga, sí, como cristianos, a creer en el Hijo, porque si no tienes al Hijo, no tienes al Padre, así de sencillo. Entonces, es una orden que el cristiano crea en el nombre de Jesucristo. Si crees que eres cristiano, si crees que eres seguidor de Dios, pero no crees en su nombre, entonces no puedes tener conexión con el Padre. Lo dije y lo repito y lo voy a decir para siempre porque esa es la verdad. No importa qué digas o cómo te sientas. Oh, yo me siento hijo de Dios. ¿Sí? ¿Cómo? Oh, porque siento que soy tan inteligente y tan santo. No, para nada. Sí, si no estás en el Hijo, no tienes la presencia de Dios. Punto y aparte. Ahí va. Punto y aparte. Amén. Dios ordena que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Creo que esto pues no es opcional, especialmente para el redimido, para quien ha vuelto a nacer. Confiar en el nombre de Jesús es simplemente tu nueva vida. Si has vuelto a nacer, entonces tú crees en el nombre de Jesucristo. Es como inminente. Si eso es lo más normal, no hay opciones. Si eres una nueva creación, es porque crees en el nombre de Jesucristo, en la autoridad del Hijo de Dios que tiene como persona divina, como segunda persona de la eternidad y la palabra de verdad. Creo que esto es súper claro. Dios escucha tu eficaz oración cuando sus mandamientos se ven en tu vida. ¡Wow! Sí, Dios escucha tu oración cuando sus mandamientos se ven en tu vida. Cuando andas de acuerdo a su voluntad. Obviamente, si su voluntad está en ti, entonces tu voluntad es lo que Él hace. Es lo que Él hace. Este mandamiento también habla de lo exclusivo que es tu Dios y tú. Lo exclusivo que esta relación es. Si crees en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces tienes acceso al Padre. Ve, pero solamente, o sea, esto es exclusivo, esto no se puede compartir, por eso es un mandamiento, porque esto es, no puedes compartirlo o revolverlo con nada más. Yo creo en Jesucristo, en la autoridad que Él tiene, y el Padre me ama, el Padre está en mí, y yo estoy en el Padre, siendo uno con el Hijo, exclusivamente así. Así. No puedes compartir esta doctrina con nada más. Ahí va. Pues no puedes creer en otros y someterte a otro que no sea el nombre de Jesús. No debe ser Jesús entre otros. No puede un salvo creer la doctrina de Jesús junto con otra doctrina. Eso póntelo en tu cabeza, porque tal vez tú creas que eres una persona inteligente, sabia, sí, que conoces la doctrina de tal persona o tal gran hombre, ¿sí? O simplemente creas en el humanismo, ¿sí? Y luego lo compartas, ¿sí? Con la creencia, con la doctrina de Jesucristo, con creer en la doctrina de Jesús. No puede ser así. Dios exige exclusivismo. Estamos con Él o no estamos en ningún lado con Él, ¿sí? Puede estar en lo que sea, pero no puedes compartir creer en Cristo, ser de Dios, con también sigo a Buda, o también sigo a Mahoma, o también sigo a esta doctrina no cristiana, el mormonismo, lo que sea. Yo y tú tenemos un exclusivo Dios, con una exclusiva forma de estar con Él, porque exclusivamente al que haga esto, Dios le da el cielo. ¡Pua! Así de sencillo. Esa es la verdad. También incluye no revolver otras creencias o doctrinas
con la que avala el nombre de Jesucristo. Dice en 2 de Juan, que nomás tiene un capítulo, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No sé qué te faltó entender aquí, pero cualquier persona que se extravía, que está dándole vueltas a la doctrina de Jesús, que está conectando otras doctrinas, eso es extraviarte, ya punto. Sí, porque la doctrina de Cristo es súper sencilla. Él vino, murió por ti, te salvó y volvió donde estaba. ¿Sí? Resucitando, dándote a ti el perdón y la esperanza de vida eterna. Así de sencillo. Sí, y un día va a venir a juzgar a los que no creen en Él. Doctrina completa, esa es la doctrina de Jesús. Si le das vueltas a esa o la conectas con otras queriéndote pasar de listo, así, ve, no tienes a Dios. No lo digo yo, para que no me castiguen a mí, me aventen un jitomatazo, pero Dios dice eso. Dios dice eso. Otra vez, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera en la doctrina de Cristo, el que conoce la verdad y no le quiere ni poner ni quitar, entonces tiene al Padre y tiene al Hijo. Creer en el nombre de Jesús es confiar en su majestad y en su poder infinito. No existe mayor autoridad ante la divinidad del Padre que el Hijo. No, si dices tú, yo tengo a Jesús, pero ocupo mis buenas obras. Falso. Suena una corneta que está acá. ¡Ah! No puede ser eso. Es Jesús suficiente. Es lo que hizo en la cruz suficiente. Una sola vez, para siempre. Su presencia en tu vida. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Busca su reino busca su reino y su justicia, y todas tus necesidades que Él conoce, Él las va a saciar por añadidura. Sí, es Jesús todo lo que necesitas. Déjate lo digo así con una cara como de más enfoque. Si solo tienes a Jesús, no necesitas nada más. Amén. Cualquier persona que no cree en el nombre de Jesús no puede venir al Padre. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Él es 100% Dios. Si no crees en su autoridad, en su nombre, solo tienes muerte. Y nunca verás a Dios. Solo cuando te eche al infierno. Hay gente que dice, oh, todos los caminos te guían a Dios. Y te voy a decir, para ir al cielo es solo Jesús. Un día todos van a presentarse en la presencia de Dios, todos esos caminos, pero para juicio. Porque el juicio del cristiano sucedió en la cruz del Calvario. Nosotros ya estamos salvos. No hay condenación para el que cree en Cristo Jesús, dice la Biblia, en Romanos 8:1 y en Juan 5:24. El que cree en el Hijo de Dios no será condenado, porque ha pasado de muerte a vida. Hermanos, yo estoy feliz de que yo no tengo que ir a sufrir ningún juicio. Pero todos los demás caminos, porque yo tengo el camino que es Jesús, y Él dijo que Él da el camino, pero todos los demás caminos sí te van a guiar a Dios el día que te vaya a echar al infierno. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Piénsalo. Piénsalo. Primera de Juan 5:12 dice así: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Qué tristeza que hay personas que creen tener salvación, pero no creen en Jesús. No creen que Jesús es Dios. Esto es, no creen en su nombre. Jesús, sí, el nombre de Jesús anuncia la autoridad de Jesús. Por eso cuando tú oras, sí, dices en el nombre de Jesús, porque no solamente crees que Él es tu Señor, pero crees que tiene toda la autoridad de Dios. Por eso es en su nombre, con la autoridad de Dios. Jesús dijo que iba a estar a la diestra de la majestad de Dios, a la diestra de la potestad de Dios. Él tiene todo el poder de Dios siendo Él mismo Dios. Si no crees en su nombre, entonces no crees en su majestad, no estás confiando en su poderío y en lo que Él tiene para ti, siendo el Dios. ¿Sí? Ahí te va.
un médico que también es autor y es erudito bíblico, es un pastor de una iglesia, dijo, así dijo, ok, yo te voy a decir cuál es su nombre, pero esto dijo y creo que le pegó al clavo en la pura cabeza. Dice, hay una cosa peor que no ser cristiano. Hay una cosa peor que no ser cristiano. Y es no serlo y creer que lo eres. ¡Wow! Eso es terrible. Sí, porque ser cristiano, perdón, el no ser cristiano es suficientemente malo. Pero creer que eres cristiano y luego no serlo, realmente es horrible. ¿Cuánta gente conoces que dice que es cristiana y luego dan mal nombre a Jesús, diciendo mentiras, hablando engaños, tal vez diciendo malas palabras, sí, en las cantinas, teniendo otras mujeres u otros hombres, y luego están ofendiendo a Dios usando su nombre y diciendo, yo soy de Dios, yo soy cristiano, yo soy salvo, dando mal testimonio del nombre de Dios por usarlo, por mal usarlo. Aquí en esta vida solamente hay dos formas de dar testimonio. Das testimonio para gloria de Dios o das testimonio en contra de Dios. Así de sencillo. Ese es lo único que tienes. O mal testimonio o buen testimonio. No hay más. No hay términos medios. Si dices que eres de Dios, más te vale pues entonces que vivas como salvo, que vivas como Dios quiere. No es tan difícil si eres de Dios. Entonces tienes que enfocarte. Tienes que, como si estaba borrosa la visión que tienes como cristiano, tienes que enfocarte a la palabra de Dios, a obedecer a Dios, a seguirlo a Él. Él es bueno y dulce. No quiere que seas perfecto, quiere que tengas fe. Quiere que creas en Él. Es todo lo que Él te pide. Puse acá, este pastor que dijo eso se llama Miguel Núñez. Primera de Juan 2:23, dice la Biblia, dice Dios en la Biblia, todo aquel que niega al Hijo, fíjate bien, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Si tú niegas el nombre de Jesús, esto es la autoridad que Él tiene como segunda persona de la Trinidad, mismo Dios, mismo poder, misma persona de la misma, dice en Hebreos que son de la misma, ¿cómo es? Que tienen, ay, se me olvidó la palabrita, que tienen la misma esencia, sí, que están hechos de lo mismo, es el mismo Dios, no hay diferencia entre el Hijo y el Padre o el Espíritu Santo. Si tú no tienes al Hijo, si niegas al Hijo, si crees que Él no es Dios, entonces tampoco tienes al Padre. No importa que digas que tú eres su testigo, si no tienes al Hijo, no tienes a Jehová. Oh, wow. Primera Juan 3:23, lo voy a repetir. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Súper claro. Ahora, Juan 3:18. El que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído, ahí va, en el nombre, como dije, el nombre es la autoridad que Él tiene. Te lo voy a repetir otra vez. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si no crees en el nombre del unigénito Hijo de Dios, estás condenado. Qué palabras tan graves cuando yo las digo, ¿verdad? Pero eso dice aquí. El que tiene el Hijo no ha sido condenado, no es condenado. El que cree en el nombre de Jesús no es condenado porque crees en el que es Dios y tiene la autoridad para perdonar tus pecados con su muerte en la cruz. Si no lo tienes, entonces ¿en qué te quedas? ¿En dónde te quedas? En la condenación, hermano. En la condenación, amigo. Tienes que recibir a Jesús como tu Salvador. Tienes toda la oportunidad de hacerlo. Y tienes toda la libertad de hacerlo. Hombre, acéptalo. Te invito a que en este momento te reconozcas fallo, te reconozcas pecador. Y lo reconozcas a Él, tu perdonador. El que puede. Confía en su nombre. Decide confiar en Él.
acéptalo como tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados, de tu forma falla de vida que has tenido anteriormente. Y ahorita mismo, toma este momento. Tal vez inclínate, ponte de rodillas, tú solito ahí donde estás, en tu cuarto, en tu cama, viendo tu pantalla. En este momento, pídele perdón. Tráele todos tus pecados, con toda tu carne, con toda tu ignorancia que tenías anteriormente. Y dile, Señor, yo lo sabía diferente, me lo habían explicado de otro modo. No sabía que esta era la verdad. Ahora la reconozco. Sé que eres la única persona que me puede salvar. Te entrego mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Por favor, sé mi Salvador. Dirígeme, gobiérname, capacítame, equípame, llévame contigo, porque quiero ser uno contigo como tú quieres. Y estar contigo para siempre, donde tú estás, como tú quieres. ¿Lo hiciste? Todavía puedes. Todavía puedes hacerlo. Si quieres esperar un poquito más, cuando se termine el servicio lo haces. Y luego me echas un texto para decirme, ya lo hice. Para tener esta conexión contigo. Porque los que creen en su nombre, no tenemos condenación, nunca jamás. Entonces, ¿por qué no tomarlo? ¿Por qué no tomar la chance? Yo creo que quedó muy clara la orden. Creer en Jesús es la orden para el salvo. Creer en Jesús. Somos salvos por fe, por creer en el Hijo de Dios, por creer en el nombre del Hijo de Dios. Continuemos, dice, en verdad, hermanitos de mi corazón, no hay aquí dos mandamientos, sino uno solo. Creer en Jesús y amarnos unos a otros en un solo mandamiento. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mayor de todos los mandamientos, él contestó directamente, claramente de esta forma. En Lucas 10:27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el más grande mandamiento. Amar a Dios, confiar en Él y amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Dice, nosotros en otras ocasiones hemos meditado en esto y filosofado en esto. Dice, aún hemos concluido que porque el amar es un mandamiento, entonces sucede. Sí, porque Dios usa la palabra ama a tu prójimo como una orden, entonces tenemos que concluir con esto. Lo que sucede cuando tú amas es que decides hacerlo, porque obedeces. Si no te nace, como dijimos al principio, no es que yo sienta amar entonces, porque si esperas a sentir amar, va a estar muy difícil de hacerlo. En sí, como dije, el hombre es una persona que normalmente no ama naturalmente. Sí, pero si lo hacemos en obediencia, entonces amamos. Yo decido amar por obediencia a Dios. Es decir, no es cuando sientas amor por los demás, sino cuando tomes la determinación de amarlos. La Biblia dice que amar a los que te aman es fácil, como amar a tus hijos, amar a tu esposa, a tu esposo. Es más fácil. Dice, el problema está en amar a los que no te aman. Yo un día escuché esto y me gustó. Pues hay veces que todavía puedes amar, pero sin tener que exponerte. Esto es, si hay gente, si la gente, tal vez el que dijo esto dijo, estas personas me demandaron, arruinaron mi negocio, sí, y no puedo amarlos en mi fuerza. Sí, arruinaron mi negocio, estoy fracasado, todo lo que tú quieras. Dijo, pero es esta familia y no puedo amarlos. Naturalmente, en mis fuerzas, lo que quiero es ahorcarlos. Pero ¿cómo voy a amarlos? Y luego vino esta ilustración, sí, que la dijo este pastor a quien yo respeto tanto, que es el pastor Chuck Smith, que fue el fundador de la iglesia donde estamos. No tanto porque él lo haya dicho, pero él lo dijo, sí, y me gustó mucho esta ilustración. Dice así, digamos que tienes dos mascotas.
dos animalitos chiquitos bonitos. A las dos las quieres tanto. Uno es un conejito orejón hermoso, suavecito. Y el otro es un puercoespín, ¿no? Al conejo lo abrazas y lo besas y lo pones aquí, le agarras sus orejitas y le haces piojito. Ese es tu conejito. Dice, pero al puercoespín, que también quieres tanto, si te lo pones así cerquitas, te va a dar unos picotones, ¿verdad? Aunque te quiere, aunque lo quieres, pues, y no lo hace por ofenderte. Así es ese puercoespín, así es. ¿Qué le vas a hacer? Aún lo amas, pero con una distancia y precaución. ¿Se entendió eso? Wow, ni modo que no. Ni modo que no. Si todavía amas a la gente, pero hay una distancia y protección. Pero los amas, ¿sí? No, no aparentas amar, no es hipocresía de la que estamos hablando aquí. Es que tú amas aún a tu enemigo a una distancia, orando por ellos protegidamente. Wow. Dice, yo creo que el reto más grande que Jesús nos puso es esto, es la orden de amar. Pero luego lo puso a otro nivel cuando dijo algo increíble, fíjate bien. Dice, lo puso a un nivel muy alto, en Juan 13:34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Déjame te digo, ese no es mandamiento nuevo. En el Antiguo Testamento Dios quería que nos amáramos unos a otros. El problema con Caín y Abel fue que Caín no amó a Abel. Sí, el mandamiento nuevo no es amarnos unos a otros. Ese ya ha estado establecido. Sí, los 10 mandamientos hablan de amar al prójimo. El mandamiento nuevo es este que sigue. Ahí va, fíjate. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y luego dice, tan, tarán, tatán, como yo os he amado. Ese es el gran problema, que tenemos que amar a los demás como Él nos ha amado. Él dio su vida por los enemigos de Él. Ese es un gran problema. ¿Qué vamos a hacer con esto? Si Dios quiere que nos amemos unos a otros, como Él, a nivel que Él nos ha amado. Medítalo, por favor, te lo ruego. Si eres cristiano, la orden es que ames. Es un mandamiento. Si tenemos que amarnos así, como, con la intensidad, al nivel que Dios nos ama a nosotros. Es un gran reto y no es algo que no podamos hacer. Es posible, obviamente. Sí, dice ahí que también os améis unos a otros. Termina el versículo 13:34 de Juan. Piensa en esto, hermano precioso. Jesús dijo, ámense como yo los he amado. Nadie podemos en nuestro natural hacer eso. Solo pudiéramos en un poder sobrenatural. ¿Sí? En el poder natural no podemos amar de esa forma, pero en el poder supernatural sí podríamos. ¿Ok? Ahora, es exactamente ese poder que Jesús nos ofrece. Un poder sobrehumano. Lo que Dios nos está ofreciendo es un poder sobrehumano, un poder por sobre ti para amar a los demás. Él nos da este poder. En su presencia tenemos su poder, su autoridad. En el nombre de Jesús podemos claramente, sencillamente, abiertamente. Ese es el plan. Andar en el amor de Dios, andar en el poder de Él, en el nombre de Jesús. Así de sencillo. Sí, ahora, ¿entiendes que es un solo mandamiento? Si tú crees en el nombre de Jesús, entonces puedes amar supernaturalmente a los demás. Un solo mandamiento, que tiene todo el sentido del mundo. De esto estamos hablando. Con esto concluimos. Si crees en el nombre de Jesús, tienes el poder sobrenatural para amar a los demás como Él nos amó. Así de sencillo, así de claro. Orar por nuestros enemigos. Pagarles un mal con un bien. Esto es cuando te hagan un mal, págales con un bien. Qué difícil es eso. Pero en el poder supernatural que te da el nombre de Jesús, podemos. Dios dice en 1 Corintios 10:13, Dios no nos va a mandar una prueba más grande que la que podamos soportar, porque junto con la prueba nos va a dar el escape a esa. Sí, Él nos está dando la fuerza, la forma para poder amar aún a nuestros enemigos. Eso dice Dios. Amarlos, todo esto con base a su poder en ti. Sí se puede. Dice un versículo famosísimo que tal vez lo tengas en tu Biblia apuntado. Todo lo puedo ahí va la palabra clave de todo esto, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Filipenses 4:13. Honestamente, obedecer a amar, sí, obedecer la orden de amar, te prueba que eres salvo. Sí, prueba que tú eres salvo. No trates de poner esta prueba en los demás, porque nada, si tenemos un solo juez, ese juez es Dios, no tú no eres el juez de nadie. Entonces, para que tú digas, oye, a veces tú no amas, no hagas eso. O todos fallaron a la prueba, mira nomás, no hagas eso. Tú mismo, tú entiendes, tú hazte la prueba, autochécate, autorrevísate, autoconfróntate. Sí, y entiende, yo soy salvo, soy hijo de Dios, soy el que obedece la orden de Dios. No veas a los demás, ve tu persona y comienza a hacerlo. Lucha para empezar a hacer eso, amar a los demás. Prueba tu salvación. Sí, tienes que luchar. Este es un reto. Tenemos un solo juez. Él es nuestro juez. Nosotros no somos jueces de nadie. En Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ahí está la prueba. En esto vamos a saber si somos hijos de Dios, discípulos de Jesús, salvos. Si tenemos amor unos con otros. En eso los demás van a reconocer que tú eres de Dios. Y tú vas a comprobar que eres hijo de Dios. Creer en su nombre y amarnos unos a otros. Fin del mensaje. Conclusión final. Juan 4:8. Esta es la conclusión final. Fíjate qué hermoso concluimos aún con la palabra divina. ¿Okay? Con la palabra de verdad. Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios. Es primera de Juan 4:8. ¿Verdad? A ver, déjenme ver. Aquí está la vuelta. Ah, sí. Era primera de Juan. Yo creo que en la pantalla no está. Porque yo no le puse primera de Juan, pero dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Es súper claro, es súper entendible. El que no ama no ha conocido a Dios. Obviamente que lo entendemos, pero como que no nos gusta porque es como una piedra. Porque de repente nosotros, hay gente que no amamos, ¿verdad? Pero qué directo es esto. Si no amas, no has conocido a Dios. Ahora, podemos arrepentirnos ahorita y comenzar a vivir. Eso es importante y es válido. El que no ama no ha conocido a Dios. Ahí te va. Así. Porque Dios es amor. Porque Él comprobó su amor por nosotros. No entendiéramos que Él es amor si no lo vemos en la cruz colgado por amor por ti. Dios es amor. Ahora sí, el Evangelio de Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué significa esto? Lo que estamos diciendo. Si yo amo al Señor, si yo vivo en su voluntad, si hago sus mandamientos, su manifestación en gran poder es en tu vida. Él va a conceder tus oraciones, tus deseos, sí, porque lo amas, porque lo sirves, porque lo obedeces, porque andas en sus mandamientos. No hay vuelta de hoja, hermano querido. Si andamos en ese mandamiento, el Señor escucha nuestras oraciones y nos concede los deseos de nuestro corazón, porque los deseos de tu corazón son los deseos del corazón de Dios. Así de sencillo. La doctrina de Jesús se trata del amor. Y en su nombre, que es por fe, tenemos salvación y vida eterna. Primera de Juan 5:13, este es el versículo del cierre del capítulo, del versículo 23. Este es el cierre del estudio, va. Primera de Juan 5:13. Llévatelo a tu casa, llévatelo a tu corazón, disfrútalo. Nosotros no pensamos que somos salvos. Nosotros no sentimos que somos salvos. Sabemos que somos salvos. ¿Cómo?
Así. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, en la autoridad que tiene el Hijo de Dios, para que sepas, no sientas o creas o pienses o más o menos andes. No, hermoso. Sí, no vas a saber que eres salvo el día del juicio, terriblemente. Si eso crees, vas a ser enjuiciado terriblemente. Ahorita, si crees en el nombre del Hijo de Dios, sabes, dice aquí, para que sepas que tienes ahorita vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Esto es, para que sigas creyendo en el nombre del Hijo de Dios y vivas bajo su autoridad, bajo su dominio, en su amor perfecto y su manifestación gloriosa que es para los que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¡Wow! Yo puse esa palabrita acá. ¡Wow! El mandamiento, confiar en Jesús y amarnos unos a otros. No tengo más nada que decir. Se acaba el estudio. Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por la bendición de ser tan claro en lo que nos dices. No hay una forma de escaparnos de entenderlo. Te damos gracias. Queremos, Señor, vivir para gloria tuya, hablar para gloria tuya, pensar para gloria tuya, oír, ver para gloria tuya. Nuestro ser entero sea para honra, para gloria, para agradarte y servirte. Permite, Señor, que nosotros tengamos una vida de adoración. Esto es, una vida en conexión contigo, en sumisión a tu palabra, en sumisión ante ti. Ayúdanos para ser unos que glorifican tu persona, dan gloria a tu nombre y somos agradecidos constantemente, conociendo que tú estás con nosotros, creyendo en tu majestad, creyendo en tu nombre, creyendo en el nombre del que nos has enviado a salvar, que tiene la autoridad de Dios para perdonarnos. Y entonces sucede en el nuevo nacido, en el que tiene el nombre de Jesús en nosotros, la autoridad de Cristo, este poder sobrenatural que esto incluye, entonces podemos amar de verdad, amar a todos, someternos a servicio a los demás, verlos como mayores que nosotros, como dice Filipenses 2 que Jesús hizo. Dios maravilloso provoca en nosotros tal poder, el poder de ser sumisos y humildes, de amar en nuestro matrimonio, a nuestro esposo, a nuestra esposa, someternos a ti en amor a los demás. Sea en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te quiero mucho. Cuídate. Lava tus manitas. Tose en tu brazo. Ponte tu mascarita. Disfruta ser hijo de Dios. Hasta el miércoles. Que Dios te bendiga.